Ok. El día de hoy vamos a dar justamente inicio a, en este caso, el segundo bloque de anatomía y fisiología oftálmica, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas generalidades y les voy a mencionar también que va a venir en este correspondiente parcial. Vamos a ver el día de hoy anatomía, fisiología y posterior a esto vamos a ver patologías y algunos principales signos dentro de la oftalmología. Ahora, vamos a iniciar mencionando como tal qué es la anatomía y por qué es importante. Ahora, en este caso, es porque la anatomía proviene del griego del adverbio ana, que significa arriba, y del verbo tome, que significa corte o incisión. En conjugación, estas palabras hablan de un corte de arriba a abajo o también denominado disección. Ahora, podemos tener diferentes ramas o subclasificaciones dentro de la anatomía. Una de ellas es la anatomía clínica o aplicada, que es relacionada al diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías o enfermedades del el tejido, la estructura analizada. O también tenemos aquella que es funcional o fisiológica, que ayuda a estudiar las funciones del organismo. El día de hoy vamos a hablar justamente dentro de la anatomía funcional. Ahora bien, el concepto como ojo lo tenemos que es un órgano de naturaleza muy compleja que ayuda a detectar la luz y esto envía ciertas señales justamente hacia el cerebro para la interpretación de lo que logra captar. Ahora, ¿cuáles van a ser sus características? Es una valiosa estructura de cualidad sensorial. Gracias a él tenemos el sentido de la vista. Ayuda a captar estas imágenes y justamente nos proporciona la capacidad de ver o percibir nuestro entorno. Ayuda a la percepción de la luz y en este caso ayuda a diferenciar tanto colores como profundidad. Dentro de este tema, chicos, es algo bien importante a mencionar, que todo lo que nosotros logramos percibir está dentro del espectro de la radiación visual. Esto es porque dentro del universo la luz tiene cierta velocidad y lo que nosotros logramos percibir, por ejemplo, la luz solar, tiene cierta distancia entre que esta estrella de nuestro sistema emite esta radiación a que llega a nuestro entorno, entonces rebota con las superficies y nosotros podemos percibirlas. Al igual que la velocidad entre que yo enciendo un foco y entonces ilumina una habitación, ¿de acuerdo? Gracias a esto tenemos diferentes cualidades que más adelante voy a abarcar. Aproximadamente las medidas que podemos percibir son en pulgadas, una hacia lo ancho y una de profundidad y 0.9 pulgada de alto. Ahora, tiene un ángulo visual de hasta 200 grados. Esto se los explico. No sé si ubiquen, por ejemplo, a los caballitos de carreras que tienen como unas viseras laterales que son utilizadas principalmente para cuando están en la carrera el paso lateral de sus contrincantes no los distraigan y entonces no se estresen, no entren en shock, no se desvíen ni tampoco se frenen. Esa es su finalidad. Nosotros no tenemos estas limitantes y eso nos permite un campo visual de hasta 200 grados. Es de ahí que desarrollamos la visión periférica y que también se puede entrenar para estarla mejorando de manera constante. Ahora, al mismo tiempo, otra de las cualidades que vamos a tener es que podemos percibir hasta 10 millones de colores y de sombras. Ahora, aquí podríamos hacer cierto nivel de distinción. ¿En qué sentido? Se ha catalogado que dependiendo del género, tanto femenino como masculino, desarrollamos cierta habilidad para distinguir subtonalidades, es decir, de manera general, ¿de acuerdo? No dudo que haya sus excepciones, pero los varones tienden a delimitar los colores dentro de un espectro muy limitado o muy simple, es decir, rojo, verde, amarillo, verde, oscuro, bueno, negro, blanco y ya, ¿no? Para de contar. En cambio, dentro del género femenino se desarrolla la habilidad de distinguir subtonos entre un blanco hueso, un blanco perla,
un blanco marfil, un blanco arena, dentro de los azules un azul rey, un acuamarín, un turquesa, un etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablamos desde más de 10 millones de colores y sombras, porque varía dependiendo los tintes que le va a dar tanto la calidad de saturación de oscuridad como de luz y la combinación, en este caso, cromatográfica. La combinación entre rojo y amarillo que hace naranja, entre amarillo y azul que hace verde y así sucesivamente. Ahora bien, dentro de las partes anatómicas que vamos a abarcar el día de hoy de manera muy general, vamos a tener el iris, la pupila, el cristalino, el humor acuoso, vítreo, la esclerótica, la conjuntiva, el nervio óptico, el coroide, las coroides, la retina, la mácula, la córnea y así. Más adelante, ya en un bloque más específico, vamos a hablar justamente de la inervación y la vascularización como tal del ojo, así como sus diferentes capas que vamos a observar. Ahora bien, dando inicio con las partes que ya mencioné, vamos a tener primero la córnea. Cabe aclarar que el orden que les estoy dando aquí, chicos, es como súper ambiguo, o sea, no crean que va de ascendente o descendente de importancia, ni sobre la superficie, ni nada, ¿de acuerdo? Nada más es un acomodo general. Ahora, hablando de la córnea, es de calidad capsular o es una cápsula que vamos a encontrar sobre la pupila. Esto ayuda a la refracción de la luz y ayuda a que nos enfoquemos a nivel visual sobre los objetos. Ayuda a proporcionar también una potencia propia hacia el ojo. ¿Esto qué quiere decir? No sé si en algún momento ustedes en la primaria o en la secundaria pudieron haber hecho algún tipo de ejercicios en donde justamente en una caja de zapatos le colocaban diferentes lupas que era para hacer como un tipo proyector y a medida que acercabas o alejabas ciertas lupas, pues tenías una imagen más clara o más difuminada. La córnea tiene una función muy similar. Después vamos a tener el iris, recordando que el iris es propia aquella que nos va a servir para el diagnóstico de la iridología. Es un tejido pigmentado fibrovascular, también se le conoce como estroma. Esto tiene una forma o tiene una función diafragmática a nivel del ojo. En este caso, como es bastante fibroso, ayuda a tener ciertos niveles de reacción ante los cambios de la luz. La pigmentación tiene una cualidad también de herencia, es decir, si mis padres tuvieron los ojos azules, verdes, cafés, pues muy seguramente yo voy a tener cierta proporción de probabilidades de nacer con los ojos de la misma pigmentación. Hay ciertas situaciones en donde la pigmentación puede ir combinada, ya sea dentro del mismo ojo o bien un globo ocular de cada una de estas pigmentaciones, conocida como un concepto o un estadio de heterocromasia, donde tiene un ojito verde y el otro café, o uno azul y el otro verde. No es tan común, pero de hecho se ve padrísimo cuando llegan a conocer a un paciente así. Ahora bien, otra forma que yo les podría describir este diafragma es como un tipo collarete. El collarete dentro de la Edad Media era una pieza o un accesorio dentro de la vestimenta que tenían justamente aquellas personalidades de la alta sociedad. Es un tejido o una tela que era plegado sobre sí mismo múltiples veces de manera muy delicada, almidonada y se colocaba alrededor del cuello. ¿Okay? Luego vamos a pasar a la pupila. La pupila lo conocemos como este espacio, hueco o agujero u orificio negro al centro del iris. Un estado normal es al centro del iris, pero más adelante vamos a ver que puede tener ciertas situaciones en donde se puede llegar a desplazar. Esto va a ayudar a regular la cantidad de luz que va a entrar al ojo. Esto es a través de un músculo o un anillo pupilar que ayuda justamente a este efecto. Este anillo o este músculo es de cualidad autónoma o de inervación parasimpática. Su naturaleza es estar contraído. Ante ciertos niveles de estrés o sustancias que puedan alterarlos, vamos a tener lo que es la dilatación.
En este caso es un efecto simpático. Por eso, recuerden que el sistema simpático se activa propiamente bajo situaciones de estrés o que requerimos mayor concentración. Y esto, ¿cómo funciona? Cuando nosotros entramos en una habitación que no tiene una iluminación adecuada, la pupila se dilata para captar la mayor cantidad de luz que puede estar rebotando sobre las estructuras y así protegernos de un accidente o lesión latente, ¿no? Que yo me tropece con un mueble o que yo me encuentre con un asesino serial, por ejemplo, ¿de acuerdo? También vamos a tener el cristalino. En este caso también ayuda a la refracción o al enfoque. Este también es un tejido de naturaleza fibrosa que cambia de forma. Cuando se abomba, ayuda a enfocar cosas que están cercanas. Y cuando se hace de naturaleza plana, es para aquellos objetos que están lejanos. Esta va a delimitar dos cámaras, una que es la anterior entre el cristalino y la córnea, y en este caso vamos a encontrar aquí, en estos límites, el humor acuoso, que más adelante vamos a ver, y la cámara posterior a estos mismos límites, que vamos a encontrar el humor vítreo. Hablando del humor acuoso, en este caso está formado del 99.9% de agua o de líquido de solución fisiológica y el otro 0.1% está formado de azúcares, vitaminas, proteínas y otros nutrientes esenciales. Ahora, es por eso que pacientes que presentan alteraciones de los niveles de glucemia en sangre van a tener un daño o un cambio significativo a nivel del tejido ocular, ¿de acuerdo? Siendo así el ojo uno de sus órganos diana. Mientras que la consigna de las mamás de come zanahoria para que puedas ver bien y cosas por el estilo, de aquí de dónde viene. Ahora, ¿para qué funciona? Para nutrir a la córnea y al lente mediante los aminoácidos, que son aquellas macromoléculas o unidades esenciales que conforman las proteínas, así como de la glucosa. También ayuda a mantener la presión intraocular y ayuda a transportar la vitamina C al segmento frontal. Ahora, la vitamina C tiene un efecto antioxidante que nos va a ayudar a evitar la degradación del tejido ante el estrés oxidativo del entorno, ¿no? Por ejemplo, la luz blanca, la luz de los electrodomésticos, la radiación del UV, por ejemplo, solar. También aquí vamos a otras situaciones que lo pueden estresar, es que podamos introducir algunas sustancias, ¿no? Irritantes, etcétera. Y también proporciona lo que es la parte inflamatoria o la expansión de la córnea, ¿no? Que es su capacidad de estar abombada esta cápsula. Luego vamos a tener el humor vítreo, que dijimos que es de la cámara posterior. Esta, su consistencia es gelatinosa. ¿Por qué? Vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Este va a estar entre el lente y la retina. Está compuesto por el 99% de agua o solución fisiológica y el resto se va a mezclar también con colágeno, proteínas, sales y azúcares. El colágeno, en este caso, es lo que le da su consistencia gelatinosa. Ahora, esto ayuda a proteger el ojo, le ayuda a mantener su forma esférica y ayuda a mantener la retina en su lugar. ¿Por qué motivo? Si ustedes rellenasen únicamente un globo de agua, pues entonces cuando lo dejan descansar sobre cierta superficie, sea o no la órbita ocular, pues tiende a deformarse o degradar su forma. ¿Por qué? Porque está a merced de la fuerza de gravedad, etcétera. Y como el líquido o la sustancia acuosa va a ser de baja densidad, pues los tejidos o estructuras internas podrían desplazarse de libre forma. Mientras en el humor vítreo, por la concentración de colágeno, al aumentar la densidad, pues bueno, genera mayor resistencia ante estos factores. Luego vamos a tener la esclerótica. Esta es una capa muy externa, que es la porción más dura, que le da también forma al ojo. Es aquella de que vemos que es el tejido blanco que percibimos a nivel ocular. También es fibrosa, tiene colágeno y protege los componentes internos. Después vamos a tener la conjuntiva. Esta es de cualidad mucosa, también es transparente y en este caso cubre la superficie del ojo, que sería el esclero.
También tiene contacto con la parte interna de los párpados, ayuda a producir el moco, las lágrimas que ayudan a lubricar el tejido y mantiene los microbios fuera de ellos. Cuando hay un proceso irritativo o que el cuerpo percibe agentes patógenos externos, ¿no? Su principal reacción va a ser ya sea fluidificar, en este caso la mucosidad, para que podamos eliminarlo o encapsular. Después vamos a tener la mácula. Es aquella zona de la retina donde hay mucha concentración de fotorreceptores, que vamos a hablar más adelante de ellos. Estos ayudan a la visión central y ayudan a distinguir, por ejemplo, las personas, las caras o incluso leer, ¿no? Todo, cualquier formación que esté dentro de la escritura podemos distinguirla. Ahora, la coroides es una pequeña capa vascular que se encuentra en la esclerótica y en la retina del ojo. Cuando vemos que un paciente tiene, no sé, niveles de presión elevados, niveles de estrés, irritabilidad, etcétera, normalmente son aquellas varículas que logramos observar. Estos ayudan a proporcionar nutrientes y oxígeno a las capas externas de la retina a través de estos pequeños vasos sanguíneos. Ahora, la retina como tal es una membrana sensorial que cubre la superficie posterior del ojo. Ahora, las células que vamos a encontrar aquí son fotosensibles y ayudan a transformar esta cualidad luminosa en un impulso nervioso. Ahora, en la parte que existe a nivel central de esta zona, que es la fóvea, hay una gran concentración de conos que ayuda a la agudeza visual. El disco óptico, en este caso es por donde van a salir los axones y ayudan a dar inicio a formar el par craneal o el nervio craneal. En este caso, este nervio es conocido como el óptico, es el segundo par craneal y su trabajo es transferir esta información hacia el cerebro y generar una imagen definitiva. Esto aquí encontramos que se forma por células ganglionares o nerviosas. Además, está conformado por millones de fibras que se concentran y su función es esta. También vamos a tener las glándulas lagrimales, que está dentro de la órbita del ojo y está por encima de la extremidad lateral. Esta ayuda a liberar el líquido que ayuda a limpiar el ojo y ayuda a humedecer también. Aquí tenemos, por ejemplo, como tenemos diferentes capas, que es la oleaginosa, que es la más superficial, la hídrica y la mucosa. Vamos a tener la porción de la córnea y en este caso la glándula lagrimal en la parte superior. Ahora, a nivel fisiológico, ¿cómo es que podemos ver o percibir el entorno? Las señales nerviosas que ya dijimos que es a través de los fotorreceptores, que son los conos y bastones, viajan desde cada ojo a través del nervio óptico y en este caso va hasta la parte posterior del cerebro donde se percibe y se interpreta la visión. Estos nervios ópticos se unen al quiasma óptico, que es una zona que está justo detrás de los ojos. Este se encuentra delante de la hipófisis, pero debajo, en este caso, de la porción frontal del encéfalo o de la parte cerebral en su proyección más amplia o más pesada. Aquí es donde el nervio de cada ojo se va a subdividir a nivel de la mitad de las fibras nerviosas y ayuda justamente a continuar hasta la porción posterior del cerebro y esto es lo que da la visión binocular. Vamos a interpretarlo con una imagen para que sea muchísimo más sencillo, chicos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona entonces? Yo tengo mi globo ocular derecho e izquierdo, ¿ok? Yo voy a percibir justamente cosas diferentes, un plano rosado y un plano gris, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos una visión combinada. Si ustedes, por ejemplo, colocasen, voy a colocar el video un momento.
Si ustedes, chicos, colocasen su mano justamente entre ambos ojos, genera cierta conflicto visual de su percepción. ¿Por qué motivo? Nosotros interpretamos nuestro entorno como una totalidad, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo funciona? Mi ojo derecho percibe esta totalidad y mi ojo izquierdo también, pero el cerebro se encarga de combinarlos. Entonces, esta información va a viajar desde la combinación de estos planos, que son los campos visuales, hacia el globo ocular. Es interpretada esta información y pasa por el nervio óptico. Aquí, en el quiasma óptico, es en donde vamos a tener justamente, vamos a tener esta parte donde mi nervio, ¿de acuerdo? Del lado derecho se va a subdividir y va a ir uno posterior sobre la línea lateral derecha y otro por la línea lateral izquierda y viceversa con el otro. Así, a nivel justamente de la porción posterior cerebral, se hace la integración de la vista, dando como resultado el campo visual binocular. Ahora, también, ¿qué sucede? Tenemos una inversión de la imagen. La pupila ayuda a, como se introduce la luz, la retina lo que hace es a través de lo que son los conos y los bastones fotosensibles, su interpretación, pero esta imagen tiene una rotación. Esta rotación, al pasar por este efecto a nivel de lo que es el quiasma óptico, se vuelve a invertir para entonces dar una imagen con la, ¿cómo decirlo?, con la proyección normal o regular que debería de ser. Ahora, ¿cuáles son las partes externas de este pequeño ojito? La ceja es aquella que impide la caída del sudor sobre la frente, los párpados o los pliegues finos que ayudan a proteger la córnea y la conjuntiva. Las pestañas son aquellos pelos cortos y rígidos que protegen al ojo de elementos irritantes como el polvo. Un dato curioso, chicos, voy a volver a poner un momento la imagen, es que, por ejemplo, digo, mi cabello es claro, ¿de acuerdo? Entonces mis pestañas como tal, su tonalidad no es absolutamente negra. Obviamente el maquillaje me ayuda con eso. Pero la base de las pestañas tiende a ser más clara en el nacimiento. Uno de mis hermanos, el nacimiento de sus pestañas es completamente rubio, lo que corresponde a una irritación continua y crónica de su globo ocular, porque al mismo tiempo tiende a bloquear un poco la radiación, o en este caso la luz. Entonces, como él no tiene una barrera, de acuerdo, ante esta luz, pues sus ojos constantemente tienen un eritema. La solución que se le dio a ese problema, muy sencillo, todos los días, él no se enchina las pestañas, pero sí utiliza un poco de pigmento de rímel para poderlas justamente controlar, ¿de acuerdo? Y los párpados ayudan tanto a proteger el ojo de la luz, así como el parpadeo ayuda a lubricar y ayuda a eliminar a cualquier agente intrusivo. Ahora, los fotorreceptores que les mencionaba hace rato son aquellas células que se encuentran en la retina y son membranas que están empaquetadas que contienen rodopsina, fotopigmento o una molécula relacionada. Su objetivo es generar tanto una percepción del color, al igual que la visión nocturna. Los bastones, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos las diferentes capas, el coroide, los bastoncitos, los conos, ¿de acuerdo? Los bastones funcionan a niveles bajos de luz y ayudan a percibir tanto el tamaño, forma y brillo de las imágenes. Ahora, no perciben el color o detalles muy finos. En este caso, de estos deberíamos de tener entre 130 millones de estas mismas. Mientras los conos, por en cambio, nos dan la percepción del color y de aquellos detalles finos.
son menos sensibles a los bajos niveles de iluminación, ayudan a mediar la visión, fototípica, ¿de acuerdo? A nivel también de lo oscuro. Y de estas deberíamos de tener aproximadamente 7 millones de células. Ahora bien, a nivel de qué concentración tienen, tanto de bastones y conos, tenemos alteraciones de la visibilidad. Por ejemplo, a las personas que tienen, en este caso, la incapacidad de distinguir todos los colores, ¿de acuerdo? Que en general es más común en el varón esta patología, es porque su concentración de conos no es lo habitual. Por eso les dan ciertos como lentes especiales que les permiten obviamente modificar su percepción de, en este caso, el espectro lumínico. Ahora, de manera muy general, vamos a ver otra parte de la anatomía. Como les decía más adelante, vamos a ver la circulación y los nervios correspondientes de manera muy específica. Pero a nivel retroocular vamos a encontrar que el tejido circundante va a estar relleno por tejido adiposo, que es un tipo almohadilla que justamente permite la movilidad de la estructura. Por eso las personas cuando tienen anemia, anorexia o ciertas situaciones dentro de la nutrición que disminuye su volumen justamente de este tejido adiposo, pues hay una, por ejemplo, proyección a nivel ocular. También en pacientes dentro de, por ejemplo, el hipertiroidismo, tienden a haber proyecciones justamente del globo ocular. Ahora, en este caso, también tenemos diferentes músculos que son extraoculares que ayudan a dar movimiento superior, pues, inferior y laterales. Las ramas de las arterias oftálmicas, que en este caso vamos a tener la irrigación del tejido, así como las ramas, en este caso del nervio. En este caso vamos a tener las ramas del tercero, cuarto, quinto y sexto par. El ganglio ciliar y los filetes simpáticos y parasimpáticos a nivel nervioso. Y a nivel óseo, vamos a tener que, yo tengo en este caso, todo lo que es ay, perdón, se me fue. Bueno, la superficie ósea donde va a descansar todas estas estructuras. Vamos a tener un margen superior, lateral interior, lateral inferior y lateral externo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a tener? Tenemos la fosa lagrimal del saco lagrimal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos justamente hacia la proyección, por ejemplo, nasal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener la proyección maxilar, aquí tenemos uno de los forámenes, y en la parte superior vamos a tener el hueso frontal. Por detrás, ¿de acuerdo? Hacia la proyección de ya la estructura hacia el nervio, por decirlo de alguna forma, vamos a tener el etmoides y vamos a tener el esfenoides. Y lateral vamos a tener el cigomático, hacia acá está la correspondiente 100, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos, el orbicular del ojo, ya me acordé, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas estructuras óseas le van a dar esta, pues sí, este lugar de reposo a el globo ocular, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, el día de hoy sería todo lo correspondiente a la anatomía general. Como les mencionaba más adelante, vamos a ver la circulación y los nervios, así como ya la anatomía más específica, tanto del iris, las capas y la pupila. Les deseo un excelente día, chicos, que estén súper bien y nos vemos en otro video.